¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a una cápsula más que estamos celebrando, grabando y por supuesto transmitiendo para ustedes en el marco del mes de la propiedad intelectual que estamos celebrando en la Universidad Jusemper en colaboración con el Medio Foro Jurídico, que nos va a permitir tener estas jornadas académicas para poder entrevistar a los grandes maestros, a las grandes leyendas en materia de propiedad intelectual, para poder tener consideraciones que muchas veces pueden brindar en sus clases, pero también son grandes maestros que no siempre tenemos un acceso tan sencillo, derivado de lo selecto y evidentemente de lo complejo que pueden llegar a ser sus clases. Hemos buscado a estos grandes expertos para traerlos hoy a estos espacios virtuales, poder compartir tiempo, esfuerzo y por supuesto conocimiento con ellos, ser unos abusivos, y hoy no será la excepción. Hoy tengo la oportunidad de tener a uno de los grandes maestros, por supuesto formador de abogados, formador de grandes especialistas en propiedad intelectual. No solamente podemos decir que es el maestro, sino la leyenda en materia de propiedad intelectual en nuestro país, que evidentemente en tanto sus libros, sus clases nos han llenado de mucho en el camino y por supuesto han motivado a muchos más el dedicarse específicamente a esta materia tan bonita. Hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos al doctor José Manuel Magaña Rufino. Doctor, qué privilegio, qué honor el que me permitas el tenerte en este espacio y por supuesto entrevistarte para nuestro foro. Al contrario, Jaime, para mí es un gran honor estar aquí en tu programa, en agradecerte, pues desde luego, esta deferencia que me haces y a la Universidad Jusemper por permitirme estar en este espacio. La verdad es que los privilegiados somos nosotros. Para aquellos que hemos tenido la oportunidad de leer letras, textos, artículos y participaciones del doctor Magaña Rufino, asimismo escuchar sus clases, sabemos el nivel de experto que es. Y hoy lo vamos a tener en este breve espacio hablándonos un poquito sobre un tema bastante complejo, bastante novedoso y que parecería que ya es un tema al cual nos tenemos que enfrentar hoy de manera indiscutible aquellos que nos dedicamos a la materia. Pero antes de entrar de fondo al objeto que nos tiene reunidos hoy con el doctor Magaña, si me permites, mi querido doctor, voy a dar una muy breve lectura de tu síntesis curricular, no por grosero, no por ofensivo, sino porque lo que quiere nuestro público evidentemente es ya escucharte y que un servidor se silencie. Pues bueno, para aquellos despistados que no sepan quién es el doctor José Manuel Magaña Rufino, les recuerdo que él cursó estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En defensa del doctoral obtuvo la máxima nota sobresaliente cum laude. Así es mismo árbitro autorizado para dirimir controversias por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Es profesor de maestría en propiedad industrial intelectual de la Universidad Panamericana México, Carlos III de Madrid y Universidad de los Andes de Colombia. Ha escrito diversos artículos en materia de propiedad industrial intelectual en diversas revistas jurídicas y dictado más de 50 conferencias en el ámbito internacional. Yo sí le diría que por lo menos hay 100, pero el doctor ahí es bastante modesto con el número. Autor de 7 libros de propiedad intelectual, el último, Derecho de la Propiedad Industrial en México, editorial Porrúa 2002, y coautor de varios libros, miembro del comité editorial de la Revista Iberoamericana de Propiedad Intelectual en Argentina, miembro de la Comisión de Ética de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, ASIPI, y actualmente es director del programa de Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Nada más quien hoy en día está con nosotros, por supuesto, uno de los grandes, insisto, ya lo decía, formadores de abogados, y también, por supuesto, ¿por qué no rendirle honores a quien honor merece? Una de las grandes mentes de propiedad intelectual que tenemos hoy en día vigente, renovándose y, por supuesto, siempre con ganas de compartir el conocimiento, porque ¿cuántos abogados de su nivel no sabemos que se resguardan en su despacho y no nos comparten nada? No, el doctor es lo contrario, es conocimiento a puertas abiertas. Y hoy no va a ser la excepción, porque evidentemente cuando invitas al doctor Manuel Magaña Rufino, le tienes que preguntar, doctor, tenemos este tiempo, tenemos este espacio, ¿qué tema consideras prudente que podamos compartir con nuestro foro? Y el doctor me dijo, pues tengo estos temas, escoge el que más te guste. Por mí fuera hubiésemos escogido todos, pero hay que aprovechar sabiamente el tiempo que nos puede brindar el doctor. Y hoy nos regala una breve entrevista relacionado con el tema inteligencia artificial en obras e inventos, un tema que a lo mejor hace un par de años parecería ciencia ficción, parecería que está lejano al estudio jurídico, que está lejano a estas fórmulas de derechos de autor y de propiedad industrial, y hoy más que nunca es una realidad. Parecería que por lo menos una vez al día o una vez por semana escuchamos una nota relacionada con inteligencia artificial y cómo estos algoritmos que dependen evidentemente de una alimentación de información
que pueden llegar a obtener de la red, comienzan a sustituir en algunas funciones prácticas cognitivas y en algunas, por supuesto, creativas al ser humano. Tengo que empezar con una pregunta fundamental para cederle completamente la palabra al doctor. ¿Qué es la inteligencia artificial y qué antecedentes importantes hay en materia de propiedad intelectual, doctor? Muchas gracias. Pues mira, a mí me gusta la definición que da la OMPI en el 2020, que nos dice que es una rama informática para elaborar máquinas y sistemas a efecto de llevar a cabo tareas, tareas que le corresponden al hombre, pero que precisamente estos sistemas o máquinas van a ayudarlo para hacer esas tareas con una intervención mínima o nula por parte del hombre. Eh, como, como, como señalas también, Jaime, en el libro que por cierto se los recomiendo, es un librazo sobre estos temas de abogado digital y además publicado por la Universidad de USemper. En un inicio, estas máquinas se hicieron para superar al hombre en operaciones que le dieran pues una mayor velocidad o precisión, y así surge también esta inteligencia artificial, viendo, por ejemplo, que interactuaban con jugadores de ajedrez y que a final de cuentas, pues en un principio los jugadores de ajedrez, los campeones mundiales ganaban esas partidas, pero poco a poco se fue mejorando esta inteligencia artificial de tal manera que actualmente pues ya no hay campeón de ajedrez mundial que le gane a estas máquinas, ¿no? Y así en diversos temas. Entonces, en un inicio se hicieron para competir, pero posteriormente nos hemos dado cuenta que estas máquinas pues, pueden suplir al hombre en muchos procesos y pues se ha visto un desarrollo interesante, ¿no? Por ejemplo, se han estado tratando de mejorar en el 2016. Hay un antecedente de Microsoft con una inteligencia artificial llamada Tai, donde la pusieron a interactuar en Twitter y tratando de buscar empatía con todos los miembros de la comunidad, pero pues precisamente las máquinas pues a veces reciben esas instrucciones, no tienen esa capacidad o ese aspecto de moralidad que pueda tener una persona. Y entonces, claro, pues esta máquina Tai pues empezó de repente en su intento de ser, o de las instrucciones que le dieron de ser empática con los miembros de Twitter, pues resultó ser que se volvió racista, empezó inclusive ya con tendencias nazis, en fin, y pues la tuvieron que quitar, ¿no? Otro antecedente también interesante en 2017, que nos hace pensar o reflexionar, es el de Alice y Bob, ¿no? Una inteligencia, bueno, inteligencia artificial o dos inteligencias artificiales creadas para interactuar en Facebook. Lo curioso de esto, Jaime, es que estas inteligencias que fueron hechas en un principio para responder las famosas preguntas frecuentes, pues llegó un momento que empezaron a interactuar entre ellas de tal forma que fue increíble que empezaron a desarrollar su propio lenguaje y empezaron a interactuar entre ellas sin que los programadores supieran qué es lo que se estaban comunicando, qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces, pues les dio tanto miedo que mejor las desconectaron, ¿no? Que esto es un tema también a reflexión. Actualmente, pues todo lo manejamos en la nube, en sistemas informáticos, y si hubiera una inteligencia artificial que de repente pudiera entrar o manipular eso sin la voluntad del hombre o sin la finalidad para la cual el hombre la creó, pues podría ser muy peligroso. Y un último interesante también caso es el del robot Sofía en 2017, pues que es una inteligencia artificial creada en forma de mujer, con cuerpo, ojos, ¿no? Todo como si fuera una persona. Y aquí lo interesante es que en el año 2017 Arabia Saudita le reconoció personalidad jurídica. Fue el primer antecedente que tenemos donde un país le reconoce personalidad jurídica a una inteligencia artificial. Y claro, pues esto conlleva muchos aspectos, ¿no? Que si al final tendría que usar un velo por la cuestión del Islam, que si realmente sería considerada como mujer, qué derechos podría tener, en fin, pues de todo esto da una serie de antecedentes interesantes
y pues, nos hace pensar hacia dónde va esta inteligencia artificial, sobre todo porque, como Isaac Asimov, en los años 50, con su famoso libro Yo, Robot, que decía en ficción sus leyes, ¿verdad? Primera ley, una inteligencia artificial no debe de matar al hombre. Segunda ley, la inteligencia artificial no debe herir al hombre a menos de que contravenga la primera ley. Y la tercera es, debe obedecer al hombre a menos de que contradiga las dos primeras. Pues esto que parecería una cuestión de ciencia ficción, a final de cuentas, actualmente en la Unión Europea, en los foros de responsabilidad de inteligencia artificial, se está analizando y se está pidiendo a los creadores de inteligencia artificial que utilicen estas reglas de Isaac Asimov para crear esta inteligencia artificial, de tal manera que realmente la inteligencia artificial no pueda dañar al hombre. Sin duda parecería temas que hoy en día tienen que formar parte ya de la formación académica y jurídica de los abogados del siglo XXI. Como bien dices, doctor, hoy en día incluso ya el Parlamento Europeo tiene ya estas normas civiles en materia de robótica en las cuales se establece este botón de emergencia tomando como base las leyes de Isaac Asimov. Entonces la ciencia ficción alcanza la realidad y parecería que la realidad en algún momento puede superar lo que tenemos en el universo de la ficción. Cuando me tocó estudiar la carrera, doctor, y cuando comenzamos a ver temas relacionados con propiedad intelectual, me acuerdo que tajantemente nuestro maestro nos recordaba de los diversos casos y precedentes donde se pretendía atribuir autoría, donde se pretendía buscar que animales, de estos animales que de pronto vemos muy artísticos, que les ponen, por ejemplo, elefantes, les ponen un pincel en la trompa, a lo mejor monos que con señas nos pretenden recitar un poema, y este tipo de casos donde de pronto parecería que los animales tienen esta facultad de crear. El maestro nos recordaba precedentes de la OMP y por supuesto cómo lo han resuelto en tribunales, sobre todo americanos. Tajantemente, el único que tiene facultades para ser autor es el ser humano, ¿no? Y lo indicaban como este factor creativo, este factor consciente y volitivo que permite llevar esta personalidad y este impulso a una fijación original. Pero de pronto comienzan a existir ya algunos casos y algunos escenarios que parecería que la inteligencia artificial comienza a emular alguna de estas características o requisitos que se han marcado como tajantes en estos precedentes, doctor. Quisiera preguntarte y aprovechar que te tenemos aquí para preguntar, ¿la inteligencia artificial puede crear obras o concebir inventos? Y si llega a ser el caso, ¿tú considerarías que le tenemos que reconocer esta calidad jurídica de autor o inventor? Mira, bueno, como bien dices, se empezaron a crear obras a raíz de, o entre comillas, obras a raíz de la inteligencia artificial. En el año 2015, IBM puso en su portal Horizon News pues el primer dibujo creado completamente por una inteligencia artificial, basado desde luego en información o en bases de datos que le proporcionaron, pero a final de cuentas, la inteligencia artificial creó el primer dibujo. En 2016 también se hizo la primera composición musical creada por una inteligencia artificial, Daddy's Cars, si no mal recuerdo se llamaba, y basada en también una base de datos musical que tenía y donde se le manipuló a esta inteligencia artificial para hacer algo parecido a una melodía con ritmo hacia los Beatles, pero fue creada por primera vez. Y una muy interesante y sorprendente es en el año 2016 el nuevo Rembrandt, donde a una inteligencia artificial se le dotó de una gran cantidad de obras, de más de 300 obras de Rembrandt, y entonces la inteligencia artificial aprendió a cómo dibujaba Rembrandt los ojos, los rostros, las sombras, y entonces hizo un dibujo donde si una persona lo ve, pues de inmediato diría, este es un Rembrandt, ¿no? Porque cumple pues con todos los parámetros del pintor. Pero a final de cuentas, como bien señalas, en 2016 la oficina de los Estados Unidos señaló que no se pueden aceptar
obras sin la intervención del hombre. O sea, es necesario que intervenga el hombre. De hecho, por ahí es importante señalar que solamente a partir de que hay esa, bueno, de hecho lo señalas tú directamente, que ninguna creación puede ser atribuible o dársele el calificativo de obra si no existe una intención de hacer esa obra, ¿no? Cosa que en una inteligencia artificial pues no hay. Esto también lo corrobora el doctor Jesús Párez, que dice que que no puede haber una creación accidental, ¿no? Tiene que haber esa intención de hacer una obra, realmente tiene que, solamente las obras creadas por el hombre son las que pueden ser protegidas. Y bueno, toda la legislación, hay que recordar que siempre la legislación va un paso, o a veces en este caso 2 o 3 atrás de lo que está aconteciendo, pues todo lo que tenemos a nivel internacional, todos los tratados, ¿no? Empezando, por ejemplo, en materia de derechos de autor, el convenio de Berna, los más importantes, la Convención Universal de los Derechos de Autor, nos hablan, sin decir realmente que autor debe ser una persona física, pero sí dan a entender que los derechos de autor prosiguen incluso aún después de la muerte del autor. Por lo tanto, se infiere que autor necesariamente tiene que ser una persona física. Esto en la mayoría de las legislaciones está así corroborado. De hecho, en México, autor necesariamente de una obra tiene que ser una persona física. Entonces, no puede haber una inteligencia artificial que se jacte como autora de una obra o que pueda tener estos derechos de autor sobre una obra. En cuanto a los inventos, pues también nuestra ley de protección de la propiedad industrial necesariamente nos habla de que tiene que ser el inventor una persona física. Y así ha sido corroborado también a nivel internacional. Hubo un caso interesante, el caso Davus, que en estricto sentido es una patente que se presentó recientemente en el 2021, a mediados del 2021, se presenta en Sudáfrica una patente de un contenedor de líquidos, que este contenedor fue creado completamente por una inteligencia artificial y entonces se presentó la solicitud de patente en Sudáfrica, aprovechando que la legislación de Sudáfrica no señalaba pues o no daba la definición de un inventor como necesariamente una persona física. Entonces, aprovechando esa laguna, se presenta en Sudáfrica señalando como inventor a la inteligencia artificial, pero como titular de la patente, desde luego, a una empresa, porque pues obviamente una inteligencia artificial no tiene personalidad jurídica. Hay personas o estudiosos que señalan que en el futuro tendrán esa personalidad jurídica, pero pues actualmente no. Y entonces el caso está que se presenta esta solicitud y es aprobada, es la primera patente que se otorga a un inventor de inteligencia artificial en Sudáfrica. Esta inteligencia artificial, o más bien esta solicitud de patente también se presentó en Australia. En Australia en primera instancia se negó, pero se recurrió y a final de cuentas la Corte de Australia avaló la posibilidad de que se considerara esta inteligencia artificial como inventora. Sin embargo, ya en los demás países donde necesariamente el concepto de inventor es persona física, como son la Unión Europea, Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera, pues en esos países ya esta patente se negó. En México, desde luego, esta patente se negaría porque necesariamente se tiene que poner como inventor a una persona física. De entrada, por supuesto, tendría que aprovechar a preguntarte qué opinas de estos casos, ¿no? Donde de pronto a lo mejor están rompiendo con esta brecha de lo que hemos venido estudiando ya desde hace varios años, doctor, en el cual parecería que se está flexibilizando este sistema en el cual teníamos antes claro que una persona de carne y hueso era la que iba a ser titular de este tipo de derechos, y hoy este tipo de escenas comienzan a ser más recurrentes, ¿no? De pronto hay un caso en China, que quizá a lo mejor lo tienes más documentado que yo, que le concedieron derechos de autor a una inteligencia artificial
que escribió un artículo sobre finanzas y semanalmente esta misma inteligencia artificial está escribiendo artículos sobre finanzas que dijeron, no, sí, tiene derechos de autor. Entonces nos están generando cada vez más precedentes internacionales a nivel administrativo, ¿no? A nivel de registro. Pero también quisiera conocer, evidentemente, si nos puedes compartir algunos criterios jurídicos internacionales que conozcas sobre este tema de la API con inteligencia artificial. Sí, mira, desde luego, mira, este caso que dices de un tribunal en China es el caso Tencent, que es muy interesante porque pues una persona desarrolló una inteligencia artificial para que fuera analizando cuestiones económicas de la bolsa y fuera haciendo predicciones en relación a qué es lo que iba a suceder y que la gente pudiera de alguna manera tener unas decisiones pues con más certidumbre, ¿no? Y entonces, claro, esto era pues una inteligencia artificial la que estaba señalando todo esto, pero los competidores empezaron a tomar los datos de la inteligencia artificial y a publicarlos también en su portal. El creador de la inteligencia artificial demandó y el tribunal, como bien señalas, el tribunal en China le otorgó, si bien no consideró como una obra tal a esta creación, a este software de la inteligencia artificial, más bien le otorgó derechos de autor, no, perdón, no derechos de autor, derechos de recibir regalías por parte de lo que estaba creando esta inteligencia artificial. Es decir, sí se condenó a esta empresa competidora a que le pagara regalías al creador de la inteligencia artificial. Y este es un precedente muy interesante en relación a la posibilidad de que los creadores de inteligencia artificial, si bien independientemente de que se pueda considerar una obra o no se pueda considerar una obra, y independientemente que pueda tener esos derechos de autor, sí da el precedente de unos derechos de remuneración hacia los creadores de las inteligencias artificiales. Déjame decirte que en algunos países, por ejemplo en la Commonwealth, en todo lo que es pues el Reino Unido, la India, ¿verdad? Australia, Nueva Zelanda, hay una ley de derechos de autor, diseños y patentes que ahí sí por primera vez se le otorga el calificativo de obra a creaciones que pueda hacer una inteligencia artificial. Es decir, ahí en esta legislación sí considera que una inteligencia artificial puede crear una obra. Sin embargo, los derechos sobre esta creación, desde luego, no se le pueden atribuir a una inteligencia artificial que no tiene personalidad jurídica, son para todos aquellos que intervinieron en la creación de la inteligencia artificial. Entonces, por primera vez, también en una legislación se le da el calificativo de obra y se le conceden derechos sobre la explotación que pudiera haber comercial sobre esta inteligencia artificial a todos aquellos que aparecen o que realizaron esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, son precedentes muy interesantes en relación a que si bien es cierto, no puede haber un reconocimiento de autor hacia la inteligencia artificial, sí puede haber un pago hacia los creadores de esta inteligencia artificial, porque actualmente, por ejemplo, en México, pues estas obras creadas, por ejemplo, por los animales o por una inteligencia artificial, como necesariamente autor tiene que ser una persona física, pues entonces no pueden ser consideradas como obras, no puede haber derechos de autor sobre esas obras y simplemente pues el dueño del animalito, que hay muchos casos como por ejemplo Picasso, que si tienen oportunidad de ver los cuadros son muy bonitos, ¿verdad? Y pues el dueño del animalito pues solamente va a tener el soporte material que podrá vender, que podrá exhibir, pero sobre el contenido serán obras del dominio público, que a final de cuentas pueden ser explotadas. De hecho, esto también, hubo un caso que seguramente conocen, que fue el del mandril o el del mono Naruto, que en 2011 un fotógrafo británico, Slater, fue a una reserva en Indonesia, estuvo tomando fotografías y al final pues se acercó uno de los monos y él se tomó una selfie o se tomó varias selfies
lo que son de estas cámaras que tienen o que se disparan muchas fotos en fracciones de segundos. Y entonces, claro, las fotos son muy simpáticas, estas fotos que se tomó el mono, digamos, como selfie, y después Wikipedia empezó a utilizar el contenido de estas fotografías. Slater demandó en Estados Unidos, en California, y a final de cuentas, inclusive entraron ahí asociaciones protectoras de animales, ¿no? PETA, diciendo, bueno, independientemente de que pueda haber derechos de autor o no pueda haber derechos de autor, sí se le tendría que dar una compensación al animal, es decir, que Wikipedia pague a la reserva para mantener en mejor estado esta reserva. Pero a final de cuentas, en 2016, la Corte norteamericana pues confirmó lo que ya hemos visto, ¿verdad? Que solamente, pues, las obras solamente pueden ser creadas por personas físicas y por lo tanto esta obra sería del dominio público y exclusivamente el dueño, digamos, de la cámara o el que tiene el soporte material de la fotografía, pues tendría esa fotografía original, pero nada más, no podría tener derechos de autor sobre estas obras. Tal como nos lo estás comentando, y para entenderlo, porque ya me han jalado varias veces las orejas los asistentes a este tipo de charlas virtuales, doctor, en donde me dicen, está padrísimo que estés celebrando el mes de la propiedad intelectual, pero recuerda que no todos somos expertos en propiedad intelectual. Nos han escuchado afortunadamente estudiantes de licenciatura, estudiantes de posgrado, nos han escuchado abogados postulantes, por supuesto, jueces y miembros del Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales locales. Hay algo que quisiera entender. Entonces, parecería que los criterios internacionales lo que han hecho es tratar este tipo de asuntos como si fuera un tema de regalía derivado de un tipo de licenciamiento. Queremos obtener únicamente sacar este tema de retribución para que no te veas afectado, por lo menos en el aspecto patrimonial, pero de fondo no han querido aventarse para determinar o poder flexibilizar esta figura que hoy en día sigue siendo subjetiva en materia autoral. ¿Sería como el futuro de a donde tendríamos que llevarlo? ¿Crees que ahí se va a detener? Fíjate que yo así lo veo. Yo coincido con lo que se señala, con lo que se ha señalado. Bueno, primero diría, yo creo que sí puede haber obras que puedan ser creadas por la inteligencia artificial. Es decir, yo sí considero, estoy de acuerdo con lo que se señala en esta ley de la Commonwealth de Reino Unido, donde sí puede haber una obra, porque además, si tú ves las creaciones que han hecho la inteligencia artificial, Daddy Scar o el nuevo Rembrandt o todas estas que han creado, pues sí, dicen, bueno, pues esto sí es una obra pictórica o es un software o es una escultura. O sea, sí puede haber obra, pero en lo que yo sí estoy de acuerdo con los criterios internacionales es que no puede haber derechos de autor, ¿no? O sea, si bien No es está el cierto, sujeto de protección. exactamente, esta inteligencia artificial no puede ser sujeta de protección, no tiene personalidad jurídica, y entonces sí tiene que haber tiene que haber necesariamente una retribución para los que crearon esta inteligencia artificial. Yo, la postura que tengo es que, por ejemplo, los programadores que hacen el software, ¿verdad? de estas inteligencias artificiales, pues necesariamente ellos pueden registrar esa obra o ese software en derechos de autor y ahí sí van a tener sobre el software derechos de autor, ¿verdad? Y pueden otorgar licencias sobre su software. Ahora, los que alimenten ese software con bases de datos, como el caso de Daddy Scar, que alimentaron, o el de Rembrandt, que hicieron toda una compilación, ahí van a tener también derechos sobre estas bases de datos que están o que hicieron o que juntaron. Pero a final de cuentas, la obra final que se haga, creo yo que sí tendría que haber derechos de autor sobre la persona que manipula esa inteligencia artificial para crear la obra, ¿no? La que hace los arreglos. Por ejemplo, en una fotografía, pues muy bien, hay un software, porque ahora ya las cámaras fotográficas pues casi te regulan automáticamente la luz, la distancia, las caras, todo lo hacen
todo automáticamente es un software, es inteligencia artificial. Bueno, ahí hay derechos de ese software que se licenciaron, pero a final de cuentas, la persona que aprieta el botoncito y toma la fotografía, ese es el autor de la fotografía y entonces tendrían que darle derechos de autor sobre eso, ¿no? Lo mismo podría pasar en programas como el Word, donde a final de cuentas, pues sí me ayudan las herramientas y me corrigen y me corrigen ortografía y todo, pero a final de cuentas, el que hace la obra literaria, pues es la persona que manipula ese software. Ahora, yo he oído también, y esto es interesante reflexionar, personas que están señalando que las inteligencias artificiales pueden crear obras completamente, podríamos decir, como independientes a lo que le fueron programadas o a lo que hicieron, que pueden hacer verdaderas creaciones, que pueden ir aprendiendo. Y entonces, en este caso, y creo que podría ser la tendencia, los derechos, no de autor, sino más bien los derechos de retribución, como bien señalas, deberían de ser para las personas que intervinieron en la creación o que es la dueña de esta inteligencia artificial, en virtud de lo que yo considero el derecho de accesión, que es una figura del derecho civil, por medio de la cual la propiedad de un bien te da derecho a todos los frutos que ellos produzcan, ¿no? Que se produzcan. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un árbol en un terreno y ese árbol da frutos, pues esos frutos le corresponden al dueño del árbol y del terreno, ¿no? Básicamente porque el árbol está en ese terreno. Entonces, yo así considero que sería la tendencia. Por este derecho de accesión, esto que cree la inteligencia artificial, que independientemente de que se le dé el calificativo de obra o no, y que no se le puede otorgar desde luego derechos de autor, porque ya vimos que a nivel internacional, autor necesariamente tiene que ser una persona física, y también a nivel de propiedad industrial, inventor tiene que ser una persona física. Pero entonces, por este derecho de accesión, estas creaciones que hacen las inteligencias artificiales deben de pertenecer al creador de la inteligencia artificial, ¿no? Si el creador de la inteligencia artificial lo cedió a una empresa o a un tercero, pues ya será esa persona la que pueda recibir esta explotación comercial. Pero como bien señalas, no como un derecho de autor, sino más bien como un derecho de remuneración, un derecho de un fruto obtenido, la licencia, la venta o la explotación de un fruto obtenido como una parte de tu propiedad. La manera en cómo sugieres resolverlo me parece brillante, doctor. Creo que permite mucha carnita para un debate por sí mismo. ¿Consideras que tal y como lo has interpretado, valdría la pena el agregarlo, ya sea en códigos civiles o bien el dejar ahí un apéndice adicional en, en, en nuestra Ley Federal de Derechos de Autor? O tal y como está, podríamos estar resolviendo ya este tipo de asuntos, que es gran Yo parte creo, de lo que luego nos enfrentamos, ¿no? Está la teoría, pero ¿lo podemos llevar a la práctica? claro, yo creo que a veces entramos a discusiones y estamos pensando si hay que darle derechos de autor a la inteligencia artificial, si no, qué tipo de derecho es. Y yo creo que el Código Civil, que además es supletorio, siempre nos puede suplir con este tipo de figuras. Yo considero que no se debe de estar pensando en estar considerando a la inteligencia artificial como un autor o como un inventor y darle derechos, sino más bien irnos al Código Civil, a dejarlo muy claro, ¿verdad? Como un derecho de accesión y que entonces ya directamente el dueño de esta inteligencia artificial pueda explotar la inteligencia artificial y recibir una remuneración a través de esta figura. Que además le diste un super tip para aquellos que nos estén escuchando y que evidentemente graben esta charla, les estás dejando ahí la claridad. A ver, no te vuelvas loco, en vez de estar peleando a lo mejor derechos de autor sobre algo que hoy en día es debatible, es discutible, pero que tajantemente tanto autoridades como precedentes te han dicho que no, mejor busca registrar tu código fuente, busca registrar tu programa de cómputo y podrás evidentemente tener una mayor legitimación en la explotación de las licencias dependiendo de cualquier figura que tú busques, ¿no? Pero vas a proteger este derecho de remuneración, que parecería que en el fondo es el debate que realmente nos inquieta, ¿no? ¿Quién es el que va a percibir esas remuneraciones y quién tiene que recibir la regalía? Por ahí uno de los temas que justo señalabas, doctor, el caso de Sofía, que de pronto nos volvemos locos mediáticamente y los abogados nos comemos el show, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que a nivel de espectáculo ocurren ciertas cosas a nivel de mercadeo
y nos estamos comiendo esos espectáculos y luego le dedicamos libros a ese espectáculo. Pero la realidad es que hay casos como, por ejemplo, cuando Sofía vino aquí a México, que le regalaron una tarjeta de un banco, digo, para no hacerle publicidad, pues es show, ¿no? Y de pronto existen abogados que le han dedicado artículos y demás de no puede ser titular de créditos, no puede ser titular de una tarjeta, no puede formar parte de un usuario del sistema financiero. Digo, espérate, fue show, ¿no? Fue show, no te Claro, comas lo que claro. ocurrió en el espectáculo. Pero hay casos que ya rayan en el espectáculo que sí parecería que pretenden rompernos la cabeza, doctor. Justo en el caso de Sofía, que el gobierno saudí árabe decidió otorgarle derechos de ciudadanía, como cualquier persona, hombre o mujer, saudí árabe, lo que parecería que entonces la obliga a tener que utilizar el hijab, es decir, estar cubierta completamente, tener que estar acompañada en todo momento de un hombre, el tener que evidentemente profesar el Corán, y por supuesto el no tener esta facultad de salir tan libremente al mundo como pasa a aquellas personas que tienen esta ciudadanía saudí árabe. Entonces, de pronto, algunos países se vuelven locos y nos complican otorgándole este tipo de figuras jurídicas que otrora son mecánicas y funciones jurídicas exclusivas del ser humano. Dicen, vamos a complicarles la vida a los abogados, vamos a darle ciudadanía a este robot que opera con inteligencia artificial. Y es donde comienzan a complicar el debate, que parecería que en muchos casos hacia allá tiende, doctor. Evidentemente es tema de una charla posterior, pero ha llegado a pasar, sobre todo, por ejemplo, en casos como Canadá, que parecería que evidentemente están ausentes de problemas, pero han tenido ya muchos problemas relacionados con prostitución de robots que parecen niños o niñas. De pronto, jurídicamente, parecería que no existe el bien jurídico tutelado, pero el gobierno canadiense tomó la decisión de comenzar a hacer redadas y comenzar a hacer órdenes de inspección y evidentemente comenzar a celebrar estos cateos en casas de sitios donde tuvieran robots que operaran con inteligencia artificial y que además tuvieran la imagen sensorial de un niño o una niña. A ver, si bien no hay un bien jurídico tutelado, hay algo que a mí no me cuadra aquí, vamos Claro. a detenerlo, ¿no? Entonces, comienza de nuevo la ficción a ganarnos y parecería que este debate, por lo menos como bien dices hoy, doctor, hoy el debate se puede resolver así, quién sabe, hacia futuro, ¿no? Claro. Sí, no, totalmente de acuerdo, Jaime. Y otra cosa que es muy interesante es la responsabilidad de la inteligencia artificial, ¿no? Porque pues ya hubo el primer choque de un coche Tesla completamente autónomo, donde ahí determinar quién va a tener la responsabilidad, si el que hizo el software, si la empresa Tesla que lo vendió, si el propietario que a final de cuentas está eh, pues de alguna manera enseñando sus hábitos, ¿no? Y esto es interesante, se analiza y a final de cuentas creo que lo mejor es tener un seguro, independientemente de a quién se le atribuya la responsabilidad sobre quién fue el culpable. A final de cuentas, esto se puede solucionar si el creador de la inteligencia artificial o el que lo va a comercializar tiene un seguro para este eventual problema que pudiera haber y a final de cuentas el seguro entraría a cubrir pues el daño que se pudiera haber ocasionado independientemente de a quién se le pueda fincar esta responsabilidad, por lo menos ahorita. Ya en el futuro pues ya veremos cómo se fincaría eso y sobre todo si como algunos dicen las inteligencias artificiales van a tener esta personalidad jurídica, ¿no? Pero por lo pronto esto es lo que hay. Y quién sabe, doctor, la verdad es que yo de pronto tajantemente cuando daba esta materia de propiedad intelectual hace un par de años en alguna barra, yo tajantemente decía y seguía a rajatabla el libro de teoría y práctica de derecho de autor del doctor Jesús Párez y su trinomio estructural, ¿no? Está la persona, el ser humano, está la idea original y la materialización, esta fijación que permite ser perceptible, ¿no? Ahí está esta trilogía estructural. Pero de pronto en ese mismo momento, los penalistas nos cambian completamente el sentido de ciertas facultades y derechos humanos y de cómo pueden llegar a tener sanciones hoy en día de naturaleza penal las empresas, las personas morales. Y de pronto comenzamos a estudiar este tema de la inteligencia artificial. Y dije, no, este discurso se me va a acabar pronto, ¿no? Por lo menos hoy en día se mantiene y creo que puede funcionar. Una de las cosas que no quisiera dejar pasar, doctor, sin cerrar la entrevista, porque insisto, evidentemente
nos escuchan de distintos tribunales, distintos tipos de maestrías, profesiones, para que quede claro para nuestro auditorio del día de hoy. ¿Por qué los hombres, por qué el ser humano, por qué las personas sí pueden ser titulares de derechos de autor y pueden ser inventores, y los animales y la inteligencia artificial, ¿no? ¿Dónde está el factor distintivo entre estos factores para que les quede claro a nuestro auditorio? Bueno, pues básicamente que la diferencia de la naturaleza, nosotros somos personas, somos humanos, y toda la legislación está hecha a proteger a la persona, ¿no? Al humano. Un animal no se puede tener derechos para que se le proteja, se le cuide, no se le lastime, pero a final de cuentas no puede ser comparado con una persona, ¿no? No puede, lo mismo pasaría con una inteligencia artificial, no puede ser comparado con una persona, y por eso la legislación está hecha para proteger a las personas, a las creaciones de las personas, a los inventos realizados por las personas, no está enfocada a considerar a la inteligencia artificial o a los animales como pares o como un bien jurídicamente tutelado igual al de un ser humano. Desde luego, están abajo del hombre, y entonces por eso es que la protección se da directamente hacia el hombre, y estas obras que puedan ser, si es que son consideradas como obras creadas por la inteligencia artificial o por los animales, a final de cuentas no pueden tener ni derechos de propiedad industrial ni derechos de autor, así lo considero, en virtud, insisto, de que no son humanos, no son personas, son los animales, pues no pueden, si bien son seres vivos, no pueden ser considerados a la par de una persona, no tienen la inteligencia y la voluntad de una persona para poder otorgarles estos derechos. Y entonces, así como hay los derechos del menor que se considera incapaz y se otorgan a la persona que tiene la patria potestad, pues lo mismo pasaría en el caso de los animales, y en el caso de la inteligencia artificial ni siquiera todavía se está analizando, pero ni siquiera se le considera con personalidad jurídica, por lo tanto no pueden ser, no pueden detentar derechos y obligaciones. Mi querido doctor, la verdad es que ha sido una plática muy nutritiva a nivel administrativo, a nivel teórico y a nivel procesal. Me has dejado muchas dudas, pero tengo que ser muy respetuoso de tu tiempo y del tiempo de nuestro auditorio. Eh, Quisiera saber si nos puedes regalar una última reflexión sobre este tema, que evidentemente pueda llegar a ayudar a los abogados del futuro, que cuando vean este episodio, que vean este programa, que vean esta charla con el doctor Manuel Magaña Rufino, sepan por dónde comenzar cuando estén estudiando propiedad intelectual e inteligencia artificial. Pues mira, yo creo que lo importante es tener, vuelvo a lo mismo, los conceptos claros de qué es una obra, de qué es un autor, realmente analizar autores como bien señalabas, el doctor Párez, tú mismo, que hablan sobre la intención, sobre realmente qué se necesita para crear una obra, que realmente no puede ser algo accidental, sino tiene que haber, pues, es esa inspiración, digamos, que solamente el hombre puede tener, y que por lo tanto, pues los derechos de autor y la legislación así está hecha para otorgar el calificativo de obra a las creaciones realizadas por las personas y humanas, o sea, por los humanos, y no por otro tipo de entes, como puede ser la inteligencia artificial, los animales, y en base a eso, pues tener muy claro que por qué se dan estos derechos de autor, y que en todo caso las creaciones o los inventos que hagan las inteligencias artificiales y los animales podrán tener o tendremos que buscar en otro tipo de legislación, a lo mejor como le señalaba en el Código Civil, el derecho de accesión, para buscar esta remuneración por la explotación de la inteligencia artificial o de lo que creen los animales, pero no por el derecho de autor o por la propiedad industrial. De acuerdo, mi querido doctor. La verdad es que creo que nos has dejado claro el punto donde estamos parados hoy en día y las bases fundamentales para entender qué debemos de estudiar cuando llegue un asunto de estos a nuestras manos y a nuestro escritorio. Y si bien es bonito de pronto ponernos a escribir sobre el tema y discutirlo con un café, tenemos que ser muy fríos, muy objetivos hoy en día con nuestra función como abogados.
Para mí es importante citarle a nuestro auditorio y recordarle como cierre de esta gran emisión, que el gran empresario y millonario Elon Musk, entre varios proyectos y por supuesto hubs de desarrollo, tiene un laboratorio conocido como Open Artificial Intelligence. En este laboratorio no solamente ha desarrollado gran parte del algoritmo y programas de cómputo relacionados para poder alimentar a otra de sus empresas, Tesla. Gran parte fundamental de la investigación de estos programadores y científicos es el demostrar que la inteligencia artificial, con un algoritmo y con una preparación particular, puede llegar a tener sentimientos y puede incluso llegar a soñar como lo hacemos los seres humanos. Parecería que esto es el camino fundamental y esencial para de pronto darnos a entender que la inteligencia artificial ha llegado no solamente para quedarse, sino de pronto comenzar a sensibilizarse. Y no dejen esto en saco roto. Quizá en un par de años se nos tenga que sujetar a los abogados al difícil examen. Si una inteligencia artificial es capaz de soñar, de sentir y de crear, ¿por qué no dotarle de personalidad jurídica y derechos de autor? Recuerden que estamos en el mes de la propiedad intelectual que celebramos junto a la Universidad Jules Semper y este gran medio de comunicación y difusión que conocemos como Foro Jurídico. Tenemos la oportunidad de entrevistar a las grandes mentes de propiedad intelectual. Hoy, por supuesto, nos galardonamos y tenemos el honor de entrevistar a mi maestro, a maestro de muchos, a autor de diversas publicaciones que son base fundamental de la propiedad intelectual en México y muchos países de Latinoamérica, el doctor Manuel Magaña Rufino. Doctor, no tienes idea del privilegio y el honor que ha sido estar contigo el día de hoy. Al contrario, Jaime, un honor, muchas gracias estar aquí en este foro y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Por favor, manténganse en sintonía para poder ver el resto de las entrevistas que estaremos generando en este mes de la propiedad intelectual. Saben dónde encontrarnos y recuerden que el conocimiento solo es útil en la medida que se comparte. Hasta luego.